Somos únicos desde el punto de vista de la historia de la creación, y no se trata solo de nuestra mente, el coxis o nuestro ilógico amor por la televisión. El punto es que somos casi la única especie en el planeta sin competidores. En el mundo hay más de 700 razas de gallinas, más de 4.000 especies de cucarachas y más de 10.000 especies de hormigas. Pero aparte de los humanos, no hay otros simios inteligentes caminando por la Tierra que instalen luces en los inodoros, aunque literalmente hace 100.000 años todo era completamente diferente. Junto con el Homo sapiens, por el planeta vagaban los neandertales, los denisovanos, el hombre de flores, e incluso posiblemente los longevos Homo erectus, que apareció hace nada menos que 2 millones de años, y hace 300.000 años coexistían hasta 8 ramas paralelas de humanos antiguos que cazaban, pensaban y formaban grupos similares entre sí. Entonces, ¿cómo llegamos a estar completamente solos hoy en día? Existen 2 teorías principales que compiten entre sí: la hipótesis del origen reciente africano y la teoría de la evolución multirregional. La primera hipótesis sostiene que el ser humano moderno surgió en algún lugar del este o sur de África hace 200.000 años, luego salió de África y, siendo más avanzado, desplazó a todos sus competidores, relegándolos al basurero de la historia. Probablemente estés familiarizado con esta teoría, ya que es dominante y se enseña en escuelas y universidades. Esta teoría tiene su fundamento, ya que el análisis de ADN de todos los humanos modernos muestra que nuestra especie no tiene más de 200.000 años. Incluso los restos más antiguos confirmados de Homo sapiens, encontrados en Etiopía y conocidos como Homo kibish, datan de hace unos 195.000 años. Sin embargo, en el siglo XXI, la teoría del origen reciente africano comenzó a mostrar grietas evidentes. Primero, no se confirma el supuesto dominio. Tradicionalmente, esta teoría retrata al Homo sapiens como el inventor de herramientas avanzadas gracias a las cuales las demás especies no tenían oportunidad. Los tipos arcaicos de humanos usaban herramientas similares entre sí de calidad media, que los arqueólogos agrupan en la llamada cultura achelense debido a sus similitudes. Los sapiens, por otro lado, trajeron una revolución al crear lanzas elegantes, armas arrojadizas y, lo más importante, cuentas y otros objetos simbólicos que representan un salto al pensamiento abstracto de un nivel superior. Estas tecnologías se agrupan en la cultura musteriense. El problema radica en que los primeros rastros de tales herramientas avanzadas datan de periodos más recientes que hace 200.000 años. De hecho, existen ejemplos de estos dispositivos que datan de hace 250.000, 300.000 años e incluso más antiguos. Por lo tanto, surge un dilema. O bien los sapiens no inventaron estas herramientas avanzadas, lo que significaría que nuestros competidores no estaban tan atrasados, o bien el Homo sapiens surgió antes, lo que pone en duda la afirmación de que salimos de África y rápidamente exterminamos a todos. En cambio, parece que convivimos durante cientos de miles de años y un día decidimos que ya era suficiente. La situación se complicó en 2010, cuando se extrajo ADN nuclear intacto de restos de neandertales. Su análisis mostró que los sapiens y los neandertales se separaron de un ancestro común no hace 200.000 años, sino hace 500.000 años o más. Durante ese tiempo, el clima del planeta cambió drásticamente 5 veces, por lo que no se pueden atribuir las condiciones únicas de África como un factor determinante para el surgimiento del Homo sapiens. Como resultado, la cuestión de la extinción de las demás especies de humanos se volvió aún más confusa. En 2017, un descubrimiento arrojó algo de luz sobre estas teorías. En Marruecos se analizaron restos humanos del sitio de Jebel Irhoud, descubierto en 1962. Inicialmente se pensó que pertenecían a neandertales y fueron olvidados. Incluso en 2007, cuando se revisaron los huesos, se clasificaron como Homo sapiens, con una antigüedad de 160.000 años. Sin embargo, un estudio en 2017 que utilizó equipos modernos reveló que los restos tienen 315.000 años. Esto coincide con los estudios de ADN de los neandertales que sugieren que nuestra especie se remonta a hace medio millón de años. No obstante, los restos de Jebel Irhoud no se parecen del todo a los sapiens. Tienen un cráneo alargado, lóbulos parietales pequeños y no muestran evidencia de herramientas avanzadas. Algunos científicos afirmaron que representan una rama paralela del desarrollo humano.
Sin embargo, un grupo significativo de antropólogos argumentó que son sapiens en una etapa muy temprana y aún no evolucionada. Esto tiene sentido. Piensa en esto, si aceptamos la teoría del origen reciente africano, los Homo sapiens surgieron de repente como si aparecieran de la nada y ya eran perfectos y avanzados. Pero si seguimos la otra teoría, no somos especiales, sino que también evolucionamos gradualmente. Admitámoslo. Esta segunda afirmación parece mucho más lógica. Por eso la teoría multirregional empezó a ganar popularidad. Esta teoría sugiere que buscar un único ejemplar del primer Homo sapiens, que apareció hace un número indefinido de años, es una persecución sin sentido, como perseguir una gallina sin cabeza. Según esta teoría, incluso hoy en día, vemos cómo nuestra especie sigue evolucionando. Nuestros dientes son más frágiles, crecemos más altos y nuestros cerebros se adaptan a los teléfonos inteligentes y la televisión. Entonces, ¿por qué algo similar no pudo ocurrir en la antigüedad? La teoría multirregional sostiene que el ser humano moderno surgió de un gran grupo de sapiens muy diversos que, debido a cambios climáticos, migraron constantemente, se mezclaron, se extinguieron y evolucionaron. África, por ejemplo, es una región climáticamente fascinante. Cada 100.000 años su clima cambia drásticamente. A veces es un paraíso tropical húmedo y otras veces se convierte en un desierto seco, como lo conocemos hoy. Según los investigadores, estos periodos en los que las vastas extensiones del desierto separaban a las poblaciones de Homo sapiens fueron cruciales. Aunque eran una misma especie, el aislamiento climático llevó a que cada rama se adaptara a sus propias condiciones. Algunos lidiaron con la humedad y la evolución ajustó ciertos genes. Otros soportaron el calor abrasador y la evolución modificó otros aspectos. Y cuando el clima volvía a cambiar, estas ramas del mismo linaje, pero con adaptaciones diferentes, se encontraban y se mezclaban nuevamente. Mientras tanto, los neandertales, denisovanos y otras especies humanas habitaban principalmente regiones estables, donde no era necesario esforzarse tanto para sobrevivir. Su evolución avanzaba lentamente. Los neandertales desarrollaron herramientas avanzadas, conocimientos de química y técnicas de caza inteligente. Los restos denisovanos, por otro lado, muestran que el tamaño efectivo de su cerebro era incluso mayor que el de los sapiens de su época. Pero entonces, desde África, tras otro cambio climático, surgió un verdadero soldado universal formado en las sabanas húmedas llenas de depredadores y perfeccionado en los desiertos, donde obtener agua requería las estrategias más ingeniosas, así que hace 500.000 años, ninguna rama de los Homo predominaba sobre las demás. Neandertales, denisovanos y sapiens eran prácticamente iguales. Simplemente tuvimos la suerte de ganar en la lotería climática. Es curioso que esta teoría tenga la misma respuesta a la pregunta de a dónde fue el resto de la especie humana que la teoría del origen reciente. Los soldados universales del Homo sapiens salieron de África y desplazaron a todos los demás, y precisamente por esa similitud de conclusiones, incluso los partidarios de la teoría multirregional dudan de este desenlace de los acontecimientos. Al fin y al cabo, los tibetanos sobreviven ahora mismo a gran altitud en las montañas, donde hay poco oxígeno gracias a los genes de los denisovanos, y los genes neandertales ayudan a los norteños a soportar el frío. Se mire por donde se mire, nuestro ADN contiene muchas funciones útiles de pueblos extintos, así que efectivamente cruzamos y tomamos lo mejor de ellos. Y aquí va una pregunta para comentar, ¿no? ¿Por qué los neandertales y los denisovanos no tomaron también lo mejor de nosotros? Ni el clima, ni los asteroides, ni siquiera la afición a la televisión pueden ser culpables de la extinción de nuestros hermanos. Hemos convivido demasiado tiempo. Entonces, ¿a dónde fueron a parar docenas de especies paralelas de Homo? No hay una respuesta definitiva. Solo hay teorías y a veces bastante exóticas. Una, por ejemplo, sugiere que estamos viviendo el sexto evento de extinción masiva global y que la desaparición de los Homo sapiens es simplemente una consecuencia de ello. Pero aún no entendemos las causas ni las razones, solo observamos el resultado, la desaparición de todas las demás ramas de los Homo. Esta teoría insinúa que nosotros podríamos ser los siguientes. Otra teoría plantea que el concepto de Homo, desde el punto de vista evolutivo, es fallido. Los humanos no son los mejores corredores, ni los mejores cazadores, ni los mejores nadadores del planeta. Por lo tanto, no debería sorprendernos que las demás especies de Homo se extinguieran. Era algo inevitable en la competencia con una especie más simple, pero mejor adaptada evolutivamente. Así la cuestión no debería ser por qué murieron los neandertales, sino cómo logramos sobrevivir
nosotros y convertirnos en una excepción a esta regla. Desde el punto de vista de la arqueología más científica, incluso al cambiar por completo nuestra comprensión de la historia del Homo sapiens, el argumento más lógico para explicar la desaparición de nuestros competidores sigue siendo que nuestros antepasados simplemente los eliminaron. Y lo más triste es que viendo la historia humana, este escenario no parece ilógico. Hasta la próxima, pues amigos.